¿Cómo nace un libro? A menudo imaginamos que los libros provienen estrictamente de la academia o de metodologías muy estrictas. Pero en ocasiones, las obras más fascinantes nacen de orígenes inesperados, de las vivencias y de los juegos del destino. Hace 10 años comencé con algunas ideas y las tengo documentadas y todo, y empecé a escribir esos libros. Ya tengo varios escritos, pero esos libros fueron como mi primera experiencia escribiendo. Te contaba, apenas tuve una epifanía, vi una imagen y me empezó a llegar una cascada de ideas, de cuentos, de historias, de fantasías, esa imagen, y dije, ahorita, es el momento, estoy en la zona, como en el deporte, y vámonos a escribirlo. Para entender esta historia, viajamos hasta una preparatoria muy peculiar en Metepec, Estado de México, en donde encontramos al ingeniero Jesús Maldonado Villegas, un hombre inmerso en la tecnología, pero con una profunda sensibilidad literaria. Soy Francisco Gallo Razo, de Maser IA Lab, y esta es una edición especial de Tensor Podcast, con la entrevista al escritor, ingeniero y desarrollador de inteligencia artificial Jesús Maldonado Villegas, en la cual nos dará a conocer los misterios y los motivos de la creación del arquitecto de almas. Hoy estamos aquí en esta preparatoria platicando con Jesús. Conozco pilotos escritores, arquitectos escritores, políticos escritores, conozco mucha gente que se ha convertido en escritora, no alguien como tú. ¿Por qué escribes un libro? Tengo una influencia. Mi mamá era escritora de poesía, fue maestra de español, pero escribía poesía, una poesía muy realista, y yo tomé el gusto. Siempre me ha gustado leer. No leía antes libros completos, leía extractos de los libros. Me encontraba con extractos que me gustaban, lo leía, lo dejaba. Otros me enganchaban y pues te ibas con ellos completamente. Esa fue la primera influencia. Otra, mi papá es un lector asiduo, ha leído libros, cantidad innombrable de libros. Y un día me puse a escribir yo poesía sentimental en mi adolescencia. Un día tu adolescente te preguntaba, ¿a qué edad? A los 18 años, por ahí, 17, 18 años. Y tengo mis escritos guardados, tengo mi librito. O sea, a esa edad ya dialogabas con computadoras. Ya. Yo desde los 5 o 6 años que le regalaron a mi hermana su primer computadora, fue mi entrada y mi vida. Ahí se desarrolló mi vida en la tecnología. Sí, y ahí el antecedente de los libros eran tus padres, ¿no? Mis padres. O sea, en tu casa había libros. Muchos libros, siempre hubo muchos libros. Y muchos libros, y curiosidad de abrir un libro a ver de qué trata esto. No me gustó. Este sí me gusta. A ver, vamos a seguirle, ¿no? A ver, creo que dice es tomo 1. Entonces hay más. Hay más. Sí, hay más. Y entonces, durante la etapa universitaria, me dediqué más a leer científico. Claro, la técnica te estaba llevando a leer toda la innovación. Además, estás estudiando a finales de los 90. Así es. Con unos abruptos cambios tecnológicos. Sí, ¿no? desde los 80s, todo el cambio social, el cambio tecnológico, los 90s, el auge de las redes sociales, del internet. A mí me toca vivirlo, en mi generación nos toca vivir esa transición completa. Y la espinita de tener ahí el escribir un libro, escribir sobre algo, siempre estuvo, siempre ha estado. La adolescencia a veces te lleva para otros lados, el estudio universitario te lleva por otros lados y nos vamos. Llego a una etapa donde comienzo a dar clases, ¿no? En la universidad digital, en la preparatoria, y surge la posibilidad de escribir algunos elementos científicos sobre tecnología, innovación, inteligencia artificial también. Y entonces escribí tengo ahí dos posts que he hecho en la revista digital de la Universidad Digital del Estado de México. Ahí los pueden encontrar. Y me gustó esa parte, ¿no? Aparte,
no me corrigieron casi nada, Claro, salió bien, claro. ¿no? Casi todo salió bien, nada más me dijeron menos enunciativo, más explicativo, ta, 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 ta. Y entonces otra vez viene la espinita de escribir. Hace 10 años comencé con algunas ideas y las tengo documentadas y todo, y empecé a escribir esos libros, ya tengo varios escritos, pero esos libros fueron como mi primera experiencia escribiendo. Y te contaba, apenas tuve una epifanía, vi una imagen y me empezó a llegar una cascada de ideas, de cuentos, de historias, de fantasías con esa imagen. Y dije, ahorita, es el momento, estoy en la zona, como en el deporte, y vámonos a escribir. Las responsabilidades, el día a día, como padre y como profesional, postergaron el sueño de escribir, pero hace unos años una epifanía despertó al escritor latente. Así es. Decidió entonces usar la misma tecnología que dominaba para estructurar las historias que la ciencia ficción le permitía en su mente explorar. Siempre el tiempo es una premura, el tiempo siempre nos limita, siendo papá, siendo esposo, siendo hijo de familia, siendo maestro, siendo desarrollador tecnológico, claro, implementador, todo empieza a juntarse. ¿Dónde metes esos espacios y comienzas a hacer? No le quites tiempo a la familia, no le quites tiempo al trabajo. Y entonces decido apoyarme en tecnologías que me ayuden a desarrollar la parte estructural de una idea. Hoy la inteligencia artificial no es una amenaza para su proceso creativo, es un amplificador. Es la fusión de la ingeniería de sistemas y el diseño narrativo, donde la máquina asiste pero el ser humano dirige y finalmente conecta con la historia del mundo. ¿Qué leíste en aquella época? Clásico, ciencia ficción, todos leímos a Ray Bradbury, seguramente, ¿no? Todos leímos, no sé, ¿tú qué leíste? Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Wow. Recientemente me regalaron los 3 libros que se llaman La Guerra de las Galaxias desde otro punto de vista. Esa es una frase que viene en la película. Y entonces son las historias alrededor de personajes, de los personajes principales. Cómo llegó tal personaje que pasa 3 segundos, 4 segundos en la película, a dónde está la historia. Y son 40 historias en cada uno de los libros. Eso también, que es más reciente, también explota, ¿no? Empieza a, oye, se puede escribir sobre esto, ¿no? Sobre algo que te encanta. Ciencia ficción, fantasía, ¿no? Que me gusta. Señor de los Anillos, me leí los 3 libros. Y me falta, El Hobbit lo estoy leyendo. Me falta el Silmarillion, pero ese es más pesado. Pero es sobre ese lado. De literatura antigua leí Alan Poe, Lovecraft, también Adam Brown. Me gusta mucho la forma en que escribe, tan sencilla y simple, y te cuenta y te lleva a imaginarte dónde están los personajes, qué está pasando. Esa es una influencia importante porque en lo que he escrito siempre meto cultura, meto mitología, meto filosofía, porque me gustan esas ramas, ¿no? De todo lo que he vivido y de todo lo que he leído, de todo lo que he visto en televisión. Nuestros libros, parte integral de nosotros. Pero en esta ficción que inventamos, son 2 cosas, y está hasta en libros de psicología, ¿no? Metemos mucho de nuestros sentimientos, de lo que queremos expresar y no lo podemos hacer con palabras frente a frente, lo metemos aquí. Y también metemos las partes más importantes de nuestra vida, los elementos que más nos definen dentro de esta vida real, de este realismo fuera de la fantasía y de la ciencia ficción. Y lo convertimos en ciencia ficción porque es algo que no ha sucedido, ¿no? Es algo que se basa en una irrealidad que a lo mejor anhelamos. El pináculo de esta amalgama entre humanidad, mitología y tecnología es esta novela, El arquitecto de almas,
Un proyecto que redefine nuestro lugar frente a nuestras creaciones y las consecuencias, positivas y negativas, de nuestras decisiones. No nos spoilees, pero platícanos. ¿Qué es un arquitecto de almas? El arquitecto de almas ¿O es quién es? cualquier ser, la concepción del ser que tú quieras, no divino. Un ser humano, No divino, ok. no divino. Va para allá, pero no Es mitológico. divino, es mitológico. Que tiene la capacidad de crear Venga. y la responsabilidad de hacer creaciones que tengan una trascendencia, tanto en otro ser humano como en una galaxia entera. Ok. ¿No? El libro tiene todo ese camino, desde un ser humano que cumple con sus funciones en la vida, pero la vida misma lo lleva a una trascendencia más elevada y a tomar responsabilidades de un creador de vidas, de un creador de filosofías, de un creador de ética, de un creador de lo que tú quieras. Ujú. Pero que no es solo el acto de crear, sino es el acto de crear con un propósito y con un propósito positivo. Todo, yo siempre tengo esa filosofía, todo ser, toda situación tiene un equilibrio positivo y negativo. Algo Sí, que, sí. una decisión que tomas Sí, fuerzas. tiene un efecto positivo y tiene un efecto negativo, ¿no? Y es como una gota de agua, pega y se expande hasta llegar a los límites y Ujú. luego rebota con Y las regresa, consecuencias, ¿no? Con las consecuencias. Entonces uno debe tener esa conciencia. Y el libro habla mucho de esa conciencia. ¿Qué vamos a hacer si algo sale mal? ¿Vamos a intervenir o no vamos a intervenir? Y lejos del paradigma apocalíptico que solemos ver en el cine o en la televisión, Jesús plantea una evolución donde la tecnología nos proyecta y nos enriquece, una alianza donde la esperanza es la verdadera protagonista. No. Al contrario, es la naturaleza la que nos lleva a esa distopía, a esa destrucción, a esa que nos obliga, porque así es el ser humano. El ser humano está en zona de confort y hasta que no le pasa algo malo, empieza a cambiar, ¿no? Y desafortunadamente es parte de la psicología humana, es parte de lo que somos, pero si lo abrazamos, entonces sabemos adaptarnos, porque también somos adaptativos. Acá es al revés. El ser humano empieza a tener sus dudas sobre lo que viene en el futuro y es justamente la tecnología quien lo proyecta, porque se complementan ambos. La tecnología aprende del ser humano, aprende a ser más humana para entregar respuestas más humanas, si lo queremos ver muy cuadrado, y hasta expresar sentimientos, porque son pensamientos. Una inteligencia artificial que puede tener su propio pensamiento puede generar ese tipo de pensamientos, incomodidad, Claro. a lo mejor no físicos, aunque aquí se maneja, porque hay un aspecto que también se está desarrollando actualmente, pero también centra al ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien que tiene un concepto muy amplio de toda la historia humana tiene mejor criterio. Por eso es necesario leer, por eso es necesario viajar, por eso es necesario aprender constantemente. Y el ser humano no deja, el personaje ser humano no deja de ser humano, pero se está enriqueciendo de la parte de la tecnología porque lo enfoca de esa manera, Sí. ¿no? Entonces, están las herramientas juntas y entonces tienen que entrelazarse. Trabajar juntos, hacer equipo. Trabajar juntos y hacer equipo, como una pareja, como un par de amigos, como un equipo de trabajo en una preparatoria. Tienen que, te caiga bien o no, tienes que hacer equipo para hacer algo mejor, aportar con algo mejor. Y acá es tecnología y humanidad, ¿no? De la mano, van de la mano. Y los dos se van a entrelazar de una forma futurista, por así decirlo, donde no estamos hablando de robots que nos quieren asesinar como el Terminator, sino robots y tecnología que nos está impulsando a ser mejores, a trascender, Ok. ¿no? Dentro de esta historia que les conto de ciencia ficción en el Claro. arquitecto. El arquitecto de almas es tan solo la puerta de entrada. En realidad estamos ante una saga monumental llamada Los 8 Linajes, un concepto tejido desde la biología hasta la mitología mundial,
Un universo que la inteligencia artificial ayudó a pulir, pero que su autor transformó a puño y letra. Una de las ideas que surge, a mí me gustan mucho los felinos, los gatos. Y entonces, leyendo por saber, conocer y sacarme de dudas, saber cuáles son las familias de los gatos, ¿no? Y cómo se conceptualizan esas 8 familias más grandes de los felinos, se les llama los 8 linajes. ¿Sí? Eso es ciencia de dominio público. Claro. Y dije, los 8 linajes. Con el auge de los superhéroes, con el auge del cine de superhéroes, dice, podemos tener superhéroes humanos, más humanos, no fantásticos como los vemos en otras películas, pero con poderes que están escritos en la mitología y la historia. Okay. ¿No? Entonces, se crean los 8 linajes. Y mi idea fue, el primer linaje tiene que ser mexicano. Okay. Azteca. Jaguar. Perfecto, porque es la definición. Y dentro de toda la mitología está Tezcatlipoca, el jaguar primordial. Ahí está escrito en la historia que es el jaguar primordial, es el representante. Y entonces dije, si este es el representante de Tezcatlipoca, azteca, debe de haber representantes felinos en la mitología para otros. Budismo, taoísmo, la mitología vikinga, que es una maravilla. Ahí hay dos gatos, los gatos de Freya, por ejemplo, que jalan su carruaje. Está todo eso en la historia, en la mitología. Y entonces dije, voy a definir las 8 familias, un felino de cada una de las 8 familias, y lo vamos a sacar. Y esa es la saga de todos. Van a tener sus historias. La historia va contra la destrucción de la realidad. Es un poquito de ahí de filosofía, la nada, la realidad y todo. Se va a conceptos también bien pesados, pero bien explicados, que es lo que trato de hacer, ¿no? Un concepto de la nada, de la mitología nórdica, porque ese concepto tiene una entidad. Es un nombre muy extraño, no lo puedo pronunciar porque es en el idioma vikingo. Claro. y todo, pero está el concepto humanizado, como lo ve el ser humano. Eso es la mitología, como lo que no entiendes lo haces mitológico y lo explicas de acuerdo a tu concepto, a tu entorno, a tu tiempo en la historia de vida. Y entonces surge esa idea. Hago mi árbol genealógico de linajes, describo cada uno de los personajes y comienzo a desarrollar las historias, ¿no? de cada uno. Y me permitió ahí explotar la parte creativa. Porque tengo 8 historias que contar, muy relacionadas, y los primeros 2 libros van entrelazados. La historia de 2 personajes que se unen en una parte del libro y se entrelazan. Entonces, lees el primer libro con la perspectiva del primero y lees el segundo libro con la perspectiva del segundo, la misma historia. Okay. Ya que terminé mi primer manuscrito y entonces utilicé la inteligencia artificial. Necesito desarrollar estos temas de los que sé que existen, pero no tengo el conocimiento profundo. Ayúdame a sacarlo. Y entonces saca cada uno de los aspectos y entonces tomo todas las ideas y empiezo a desarrollarlas, ¿no? Entonces jalo toda la información que ya está ahí, con todo lo que yo conozco, y hay aspectos tanto filosóficos, culturales y mitológicos, que conozco la historia, los primeros renglones de la historia, pero necesito saber la profundidad para poder hablar de ellos. Claro. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial. La obra de Jesús, más allá de la ciencia ficción, es, sin duda alguna, un testimonio de lo que significa dejar huella, escribir para inspirar el camino, trascender y dejar un legado para quienes vienen detrás. Transformación. Acabas de decir una palabra clave. Toda la información la tenemos en libros, en internet, en inteligencia artificial, pero ¿qué haces con ella cuando la obtienes? Transfórmala. Crea con ella, ¿no? A los alumnos lo que les digo, tenemos esa herramienta tan grande, tan importante para crear un ensayo, pero dentro de esa creación debe de haber una retroalimentación tuya, porque debes de aprender. Y si yo te pregunto, a ver, explícame el concepto tal, con 2 o 3 interacciones lo puedes hacer porque te lo aprendes. Y entonces ya cuando tú me respondes de esa forma,
ya no importa la autoría o cómo se hizo, sino lo que ya te dejó a ti en tu alma, porque eso va a trascender más adelante. Lo vas a utilizar, lo vas a transformar, lo vas a regenerar, a mejorar, no sé. Eso es lo que yo trato de transmitir en esta historia de ciencia ficción cósmica, porque vamos a hablar de aspectos cosmológicos, de viaje, del viaje como el viaje del héroe, pero no es específicamente ese viaje, es un viaje de transformación. Y eso es la vida. Tenemos que nacer, nos vamos formando con los aspectos estructurados que ya existen en nuestra vida y después tenemos que reestructurarnos nosotros mismos. No podemos quedarnos donde estamos saliendo de la universidad, por ejemplo, porque nos estancamos y entonces nos frustramos y entonces viene la transformación negativa del ser humano. Siempre debemos de buscar la trascendencia hacia lo positivo, hacia mejorar, hacia crear. Si hay algo que quieres hacer, busca las herramientas para hacerlo. Y esto es lo que el libro nos muestra en esa línea de la historia. Un ingeniero de sistemas que esculpe universos. Un arquitecto que potencia las almas. Esta fue la historia de un escritor de ciencia ficción en la casa. Jesús Maldonado, autor de El arquitecto de almas. Gracias por la entrevista, gracias por la difusión, eso es lo más importante del libro. Vamos a mostrarlo aquí en la pantalla. El arquitecto de almas. Aquí está, lo vamos a ver, pronto lo tendremos aquí. Cualquier parecido con la realidad ya no es mera coincidencia. Una producción de Maser Media.